...1968... un año muy importante porque a nivel internacional siempre se ha dicho que cambió totalmente todo. Fue el paso de una época a la nueva época que en estos momentos considero que se está consumiendo. Nos llegaban a España noticias, algunas terribles, como 2 grandes magnicidios, el asesinato de Martin Luther King y de Robert Kennedy. Pero probablemente la noticia que más nos llegó y que muchos de los jóvenes, principalmente de las universidades, quisieron emular era el Mayo francés. En París, los jóvenes llegaron a levantar los adoquines de las calles, por eso de querer llegar a descubrir la playa ancestral. Aquí en España había una juventud muy inquieta y muchos hicieron su revolución a su modo. Unos haciendo conspiración contra Franco, como fuera el caso en la Universidad de Sevilla, los alumnos de don Manuel Jiménez Fernández, alumnos que se les recuerda con una foto, la llamada la foto de la tortilla. Por ejemplo, entre esos alumnos se puede destacar a Manuel Olivencia, Manolito del Valle, Alfonso Guerra, Felipe González, Manuel Chávez, etc. Y otra juventud hacían su revolución con música de guitarras eléctricas. Y era el momento no solamente de que abundaban los conjuntos, sino que estaba en el momento más importante los festivales. Había festivales de música pop por todos los lados. Y en ese año pues hubo un festival muy importante que organizó el Corte Inglés, y concretamente el cerebro de todo eso era el padre de un compañero mío que fue el fundador del conjunto Los Pasos, Joaquín Torres. Y su padre, Joaquín Torres, era un directivo del Corte Inglés, el que llevaba todo el tema de publicidad y marketing, y no solamente fue el que tuvo la idea de esos festivales, sino que creó una frase preciosa que era: «Qué grande es ser joven». Recuerdo que estaba en una cafetería, era 9 de la noche, y en el telediario apareció un locutor que dijo: «Todos los negros toman café, Martin Luther King ya no tomará más café. Ha sido asesinado esta noche». Aunque parezca increíble, así se dan las noticias en televisión española. Las crónicas de la época son precisas. Martin Luther King fue asesinado exactamente a las 18:01 del 4 de abril de 1968, en el balcón de un motel de Memphis, Tennessee. El hombre que había tenido un sueño, Premio Nobel de la Paz en 1964, ya no podría soñar más. El año 68 fue un año muy cargado de noticias. La de Martin Luther King, del que la gente de mi generación siempre recordará la marcha sobre Washington y aquel discurso memorable: «He tenido un sueño», que era casi un nuevo sermón de la montaña. Martin Luther King era la cara complaciente, la cara negociadora de la mayoría negra norteamericana, el contrapunto también en su época a los Black Panthers, a las Panteras Negras. Martin Luther King fue asesinado, y el asesinato de Martin Luther King pues es un misterio de una época de magnicidios terribles en Estados Unidos. El presidente Kennedy, Bob Kennedy, Martin Luther King. Si en Estados Unidos hubo grupos interesados en que todo aquello que olía a nuevo, a renovación y a progresía, desapareciese. Y Martin Luther King, evidentemente, no solo para los negros, sino para todos que han luchado por las libertades en todo el mundo, es un hombre que tiene más valor que un símbolo. Es decir, se mataba a un hombre y a un símbolo. Seguirá igual. 2 meses y 2 días después, es decir, el 6 de junio, el que caía abatido por otro asesino era Robert Kennedy, fiscal general de Estados Unidos, hermano del presidente asesinado 5 años antes. Robert era el favorito en aquel momento en la carrera hacia la Casa Blanca, meta a la que llegaría finalmente
un señor del que hoy diríamos que era mucho menos mediático, Richard Nixon. El verano trajo consigo el fin de una primavera especial, la de Praga. En la noche del 20 de agosto, el rugido de las cadenas de los carros de combate del Pacto de Varsovia era la banda sonora de una película de terror. Era el fin de lo que se llamó socialismo con rostro humano. En realidad, la lucha de los checos contra la dictadura comunista. Y en el mismo mes en el que junto al Moldava acababa un sueño, a la orilla del Bidasoa se dibujaba una pesadilla. El 2 de agosto, ETA asesinó en Irún al comisario Melitón Manzanos. Ya había causado la muerte de un bebé en 1960 y asesinado al joven guardia civil José Ángel Pardines el 7 de junio anterior. Pero este era su primer crimen totalmente premeditado. Anuncio de más de 4 décadas de sangre, terror e infamia. Occidente asistía a la floración hippie y al arrollador triunfo del rock y el pop. Y España, con una dictadura que para entonces era más bien dicta blanda, también empezaba a mostrarse como una sociedad viva y plural. Algo estaba pasando, como bien notó un entonces jovencísimo fotógrafo que años después haría la famosa foto de la tortilla de Felipe y compañía. Había revistas que, por ejemplo, leíamos entonces, como por ejemplo sería Triunfo, o sería... empiezan ya los primeros números de Cambio 16. Todo eso supone para nosotros una especie de acicate importante en el que nos vamos agarrando sin saberlo. La verdad es que todo eso lo tenemos como una especie de nebulosa porque nadie tiene claro cómo surgió. Dejamos un poco esa mezquindad oscura que tenía el franquismo y nos convertimos de pronto en una pasión por la vida. Esa pasión por la vida la traducimos en que nos vamos a hacer excursiones al campo permanentemente, vivimos política, revolución. Todos los términos son muy fuertes, ¿no? No son términos relativos, son términos absolutos. Yo recuerdo que en el año 68 me decía Felipe, ¿cómo se te va a ocurrir? Felipe, Luis, Yáñez, Manolo Chávez, ¿cómo se te va a ocurrir? Pero yo era el más chico de todos ellos, ¿no? Ellos ya estaban terminando la carrera. Aunque esa influencia del movimiento hippie a ellos también les influyó. Yo recuerdo que Felipe, por ejemplo, Felipe y el grupo, tenía una idea de querer hacer una granja donde... O sea, eso era la influencia de esa época en todos, ¿no? Quería hacer una granja donde tuviéramos una serie de servicios comunes, pero luego viviéramos individualmente cada uno en pequeñas parcelas, porque la individualidad era muy importante. Era lo individuo dentro del colectivo. Yo, por ejemplo, me acuerdo que fui con una amiga mía, Marita, que era de Huelva, nos fuimos los dos haciendo autostop, viviendo una situación nueva, éramos muy jóvenes, nos fuimos con 2.000 pesetas a Ibiza. Bueno, nos sobraron 500 pelas y nos llevamos cerca de un mes. Comíamos pues lo que nos daban los payeses, comíamos esquinados, ni nos lavábamos, nos metíamos en el mar y si nos lavábamos, considerábamos que esa era la vida que tenía que ser. ¿Para qué forzar que el cuerpo humano tuviera una serie de prebendas burguesas? En el 68 recuerdo fundamentalmente un día, el 5 de marzo, que era el cumpleaños de Felipe, donde se hizo una asamblea en la Facultad de Filosofía. Aquello ebullía. Todo el mundo sabíamos que algo estaba pasando importante, pero no lo controlábamos. De tal manera no lo controlábamos que nos superaba a todos. En aquel momento, por ejemplo, ya teníamos grandes proyectos, grandes ideas. Primeramente, el franquismo duraría nada, cosa que no fue verdad. Y nosotros nos haríamos con ese poder. La influencia que tenía el Mayo francés, que eso fue 2 meses después, todos parecíamos que habíamos estado en el Mayo francés, todos parecíamos que habíamos vivido el Mayo francés. En realidad lo vivíamos porque sí que entonces se produjo un fenómeno que era que llegaban las noticias muy rápidamente, lo que hasta entonces no llegaba. Era un tiempo de atentados políticos y detonaciones bélicas, pero también otro tipo de estallidos mucho más gratos. Por ejemplo, la gran explosión vital y cultural de la nueva música. En España, patrocinada por Coca-Cola y Pepsi-Cola y encabezada por carismáticos discjockeys como Alfonso Eduardo, Íñigo y unas cuantas leyendas más. En 1968 tengo la oportunidad de venir a Madrid.
Realmente forma parte este acto de lo que podríamos titular como la gran movida del 68, porque no era yo solo, era un grupo grande de personas que en los últimos años se habían desplazado en todo el mundo a acudir a los lugares donde la acción existía. En este caso, en mi caso concreto, era una actividad musical como disc jockey, porque el rock servía dentro de la cultura española de aquel momento como punto de atracción de lo que se intentaba hacer. De hecho, el título de mi programa aquí en Madrid se llamó nada menos que Explosión 68 y estaba basado en sonidos de bombas que interrumpían la marcha de los discos. Aquello era, desde luego, algo un poco simbólico y había que utilizar elementos que no fueran muy claros directamente en cuanto a la expresión de las palabras, pero ya con el propio ambiente lo que se pretendía era una actitud por cambiar las cosas de lo que ocurría en el país. De Andalucía y de Sevilla en concreto no solo vengo yo, por supuesto, sino que es un grupo importante de personas que modifican luego lo que es un ámbito importantísimo, por ejemplo la televisión. La segunda cadena estuvo bastante repleta de sevillanos de los años 60 que pudimos acudir a través de unos canales de una cierta libertad en estos canales secundarios para llegar a los medios de expresión más importantes. Los programas musicales, curiosamente en esta época de revolución, estaban pagados. Yo estaba pagado por la segunda más grande multinacional de las bebidas gaseosas y José María Íñigo por la otra. Éramos la competencia, pero era la gran industria americana internacional la que apoyaba estos movimientos, diríamos, de una auténtica explosión de la música y de la actividad cultural. Creo que el puesto que tiene la música española en el mundo está justificado. No podemos competir con Inglaterra ni con Estados Unidos. Hay, creo yo, poca profesionalidad, aunque cada vez vamos mejor. Nuestro mercado, pienso, está en América del Sur y poco a poco vamos mejorando en cuanto a grabaciones, a calidad y a interés por la música pop, que es un gran negocio. Puede serlo, por lo menos. Como suele pasar en las explosiones, en la del 68 todo iba mezclado. Había rock duro y pop blando. Cállate, niña, no llores más. ¿Quién no se acuerda de Janet y su gran éxito de 1968? Cállate, niña, se llamaba. Ya desde el cielo te cuidará. Cállate, niña, no llores más. Nunca sabrás cuántos... Bueno, yo empecé a cantar con el grupo Picnic, más o menos fue en el año 67 como profesional, claro. El grupo tuvo una existencia bastante corta, creo que no llegamos a existir ni 3 años. Poquito a poquito vinieron los problemas y al final mi familia me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es romper con los chicos porque te tienes que dedicar mucho más tiempo a la música, a los estudios, digo. Y entonces a mí me sacaron del grupo, así, en pleno éxito que estábamos teniendo, a mí no me dejaban cantar. Y entonces hay una anécdota muy curiosa de toda esta historia, que incluso me acuerdo que nos habían contratado en Francia para actuar en Perpiñán, y yo tuve que contar a mi familia de que yo me iba a una excursión con el colegio a Andorra, para poderme ir a cantar con los chicos a Francia. Entonces, claro, vinieron todos esos pequeños problemas, ¿no? Y al final lo teníamos que dejar. Alfonso Eduardo y José María Íñigo no son, ni mucho menos, las únicas cabezas visibles de aquel extraordinario fenómeno social. En su despacho, a veces, ante el micrófono, en otras ocasiones, el gran Tomás Martín Blanco, el hombre del gran musical, dedicaba horas y horas a la música, su gran pasión. Lo mismo que Rafael Rever, su segundo entonces, creador de los 40 principales, infatigable difusor del pop y el rock, y dicho sea en el mejor sentido, animal discográfico y radiofónico. Entonces, como hoy, se decía que la juventud no se interesaba por nada, y no era cierto.
La muchachada española del 68 procuraba labrarse un futuro y a la vez, como era natural, se volvía loca con el vinilo y llenaba a reventar los conciertos y los festivales. Sobre el escenario del Festival de los Ídolos, Los Ángeles, y a la batería mi inolvidable amigo y tocayo, Poncho González, vocalista del grupo, que 8 años más tarde fallecería en accidente de tráfico, junto a otro componente del conjunto, José Luis Avellaneda. Quizás lo vea y lo sienta con la nostalgia de quien fue joven entonces, pero creo que en general éramos muy dichosos. Todos nos íbamos de conciertos los fines de semana. Cada jueves nos despedíamos hasta el lunes siguiente, pero un lunes Poncho ya no regresó. Todavía hoy echo de menos a mi hermano de afanes y risas en Torremolinos y en las noches del JJ madrileño. Aún algo se conmueve en mi interior cuando oigo los compases de Mañana Mañana. Lo que había entonces no existe hoy. Muchos grupos excelentes, como Los Pasos, que también tocaron en ese Festival de los Ídolos. Como Los Canarios, buque insignia del rock español de la época. Seguro que entonces Teddy era más feliz que en estos tiempos. Ponte de rodillas, este tema de sonido soul, enorme éxito de 1968, sonó mañana, día y noche, y hoy podemos considerarlo casi un himno de aquella ingenua y pacífica revolución juvenil que se vivió en España. Todo era a la vez trabajoso y fácil, desconcertante, simple, incomprensible. Y todo dejó huella en nuestros recuerdos y en nuestros corazones, donde hoy todavía hay un rincón para los memorables arreglos de los Pequeñiques. Buenos amigos también, por cierto. Y es que más allá de las consideraciones políticas, cada cual tiene las suyas, el revivir español era evidente en este 1968. ¿A alguien le parece gris, mediocre o deprimida esta juventud que vemos en el patio de butacas? No, ¿verdad? Algo estaba pasando. Hola, quiero informarles de que he decidido crear una tienda personalizada. Les explico. Si ustedes llaman al teléfono que aparece en la pantalla, yo personalmente les voy a atender. Para mí será un honor. Y les voy no solamente a proponer, sino podré escuchar cualquier tipo de sugerencia para poder adquirir parte del trabajo que vengo realizando hace ya algo más de 40 años. Documentales, programas de televisión, tocando lo que es la intrahistoria, la música en todos sus estilos, la copla, el flamenco, la historia del pop y del rock español, pero también la historia del cine, de la radio, de la televisión, la moda, la automoción y, ¿por qué no?, también las guerras, desde la guerra de España con Cuba y con Estados Unidos, pues hasta la campaña de Sidi Ifni y la campaña de África con Abdelkrim, la guerra civil, los tiempos de la República. Todo eso lo van a poder adquirir en soporte DVD. No solamente ya producción que tengo realizada y que ya existe en el soporte DVD, sino que si, por ejemplo, ustedes me comentan y me dicen vimos una vez un programa suyo sobre la independencia de Guinea, pues yo les fabrico expresamente para ustedes ese programa que era la independencia de Guinea.
Y también, si ustedes lo prefieren o les apetece, yo les puedo facilitar mi libro, España en mi memoria, con más de 100 fotografías a todo color y donde cuento cantidad de anécdotas con algunos de esos de más de 7.000 personajes que he tenido la suerte y el honor de poder entrevistar. Ya lo saben, al teléfono que aparece en la pantalla y les atiende un servidor, Alfonso Arteseros, personalmente. Por supuesto, el libro se lo puedo dedicar y cualquiera de los DVDs que ustedes me soliciten. Muchas gracias.